El sonido de risas y música envolvía la enorme mansión Ortega, una construcción imponente situada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Los techos altos decorados con candelabros de cristal y las paredes adornadas con obras de arte europeas emanaban lujo en cada rincón. Los invitados, vestidos con ropa de diseñador, sostenían copas de champaña mientras conversaban sobre negocios y viajes. Valentina Ortega, la hija menor de la familia, caminaba entre ellos con un vestido dorado que resplandecía bajo las luces. Aunque su sonrisa era impecable, sus ojos reflejaban una sensación de vacío. Se detuvo cerca de la terraza, observando el espectáculo de luces de la ciudad a lo lejos. «Valentina, querida», dijo su madre, Teresa, acercándose con una copa de vino en la mano. «El embajador quiere conocerte. Es una oportunidad importante». «Claro, mamá», respondió Valentina sin mucho entusiasmo, ajustándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Mientras seguía a su madre, escuchaba fragmentos de conversaciones que la rodeaban. Todo giraba en torno al dinero, al poder, a las apariencias. Se sentía como una extraña en su propia vida. Después de unos minutos de charla superficial con el embajador, Valentina decidió escabullirse. Caminó hacia la salida principal, donde la brisa fresca de la noche la recibió. Frente a la mansión, había una plaza pequeña con un par de bancos y árboles iluminados por faroles antiguos. Allí, sentado en uno de los bancos, estaba un hombre mayor. Su cabello era blanco y su ropa sencilla, casi desgastada. Parecía inmóvil, con la mirada perdida en las estrellas. Valentina sintió una punzada de curiosidad. Se acercó con pasos cautelosos. «Buenas noches», saludó, con una mezcla de timidez y amabilidad. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos, aunque cansados, tenían una calidez que la desarmó. «Buenas noches, señorita», respondió con una voz grave y pausada. «Es una noche hermosa, ¿no cree?». Valentina asintió y tomó asiento en el banco, dejando un espacio entre ellos. «Sí, lo es. ¿Está esperando a alguien?». «No, ya no. Espero a nadie», dijo el hombre esbozando una sonrisa melancólica. «Solo estoy aquí porque este lugar me recuerda algo importante». «¿Qué cosa?», preguntó Valentina intrigada. «La libertad», respondió él, mirando hacia el cielo. Cuando era joven solía soñar en lugares como este. Soñar con una vida distinta. La respuesta la tomó por sorpresa. No sabía por qué, pero sentía que había algo especial en este desconocido. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Emiliano. Don Emiliano, para servirle». «Yo soy Valentina». «Un gusto conocerla, señorita Valentina. Aunque debo decir que no esperaba que alguien como usted se detuviera a hablar conmigo». «¿Alguien como yo?». «Una dama elegante de una familia importante. Ustedes suelen estar demasiado ocupados para notar a los que estamos aquí». Valentina se sintió avergonzada por un momento, pero no pudo evitar sonreír. «Tal vez no soy tan diferente como parece». Don Emiliano la observó con atención, como si pudiera ver más allá de su fachada de riqueza. «Tal vez no lo sea, pero eso solo lo descubrirá usted misma». La conversación se alargó más de lo que Valentina había planeado. Hablar con don Emiliano era como abrir una puerta a un mundo nuevo, lleno de historias y reflexiones que nunca había escuchado. Cuando regresó a la mansión, la música seguía sonando, pero todo le parecía menos brillante. Subió las escaleras hacia su habitación, sintiendo un peso en el pecho que no lograba comprender. Esa noche, antes de dormir, no podía dejar de pensar en don Emiliano y en sus palabras. A la mañana siguiente, Valentina se despertó temprano. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas de su habitación decorada con tonos cálidos y muebles de madera oscura. Caminó hacia la ventana y observó la plaza donde había visto a don Emiliano. Para su sorpresa, él seguía allí, sentado en el mismo banco. Sin pensarlo demasiado, decidió bajar. Esta vez no llevaba el vestido lujoso de la noche anterior, sino un sencillo conjunto de pantalones y una blusa. Cuando llegó a la plaza, don Emiliano la saludó con una sonrisa. «Señorita Valentina,
No esperaba volver a verla tan pronto. Yo tampoco esperaba venir, pero tenía curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Por qué? Por usted, por su vida, sus historias. Anoche mencionó que este lugar le recordaba la libertad. ¿Por qué? Don Emiliano suspiró y miró hacia los árboles que rodeaban la plaza. Porque hace muchos años, cuando tenía su edad, solía venir aquí con alguien muy especial. Ella y yo soñábamos con un futuro juntos, pero las cosas no salieron como esperábamos. Valentina lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas. ¿Qué pasó con ella?, preguntó finalmente. La vida nos separó, o más bien, las decisiones de otros. El tono de don Emiliano cambió, y Valentina sintió un nudo en la garganta. Había algo en su historia que resonaba con sus propias inquietudes, aunque no podía explicarlo del todo. A veces siento que mi vida está llena de cosas que otros eligieron por mí, confesó Valentina. Don Emiliano la miró con una mezcla de compasión y curiosidad. Entonces tal vez sea hora de empezar a elegir por usted misma. Las palabras la dejaron sin aliento. Nunca nadie le había dicho algo así con tanta franqueza. ¿Cree que todavía estoy a tiempo? Siempre hay tiempo para cambiar el rumbo, señorita Valentina. Solo necesita tener el valor de hacerlo. Mientras el día avanzaba, los dos continuaron conversando. Valentina sintió que había encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Una conexión genuina, lejos de las apariencias y los intereses superficiales que dominaban su vida. Cuando finalmente regresó a la mansión, su madre la estaba esperando en el vestíbulo. ¿Dónde estabas?, preguntó con el ceño fruncido. Los invitados preguntaron por ti. Estaba pensando, respondió Valentina esquivando la mirada de su madre. No tienes tiempo para pensar, Valentina. Tienes que cumplir con tus responsabilidades. Valentina apretó los labios, sintiendo cómo una pequeña llama comenzaba a arder dentro de ella. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, supo que algo había cambiado. Conocía a don Emiliano desde hacía menos de un día, pero ya había plantado una semilla en su corazón, y esa semilla estaba a punto de crecer. El sol brillaba intensamente sobre la Ciudad de México, pero Valentina no podía disfrutar del hermoso día que se extendía ante ella. Después de la conversación con don Emiliano, algo dentro de ella había cambiado, pero no sabía cómo empezar a procesarlo. El peso de la vida que llevaba, llena de lujos y expectativas familiares, ya no le parecía tan atractivo. Caminó lentamente por los jardines de la mansión, observando las flores que su madre cuidaba con tanto esmero, pero su mente estaba lejos de allí. En su habitación, la opulencia que siempre había considerado normal le parecía ahora una jaula dorada. Las paredes adornadas con cuadros costosos, el ropero lleno de vestidos de marca, los zapatos que nunca había usado, todos parecían irrelevantes. ¿De qué servía todo eso si no le ofrecía paz? Pensaba en la mirada de don Emiliano, en sus palabras, en cómo parecía ver más allá de su fachada. Se acercó a la ventana y vio cómo la gente caminaba por la calle, con sus vidas aparentemente sencillas y reales. En ese momento se sintió desconectada, como si todo lo que había conocido fuera una gran mentira. ¿Por qué me siento así?, se preguntó a sí misma. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo tenía que cambiar. De repente un pensamiento la hizo sonreír. La plaza. La última vez que había estado allí con don Emiliano, había sentido algo que hacía mucho tiempo no sentía. Paz. Decidió que iría de nuevo. Necesitaba encontrar respuestas, aunque no sabía si las encontraría. Salió rápidamente de la mansión y se dirigió hacia la pequeña plaza. Al llegar, vio que don Emiliano ya estaba allí, sentado en el mismo banco. La imagen del hombre mayor, tranquilo y sereno, contrastaba con la vida agitada que había dejado atrás en su mansión. Se acercó a él decidida, pero con algo de timidez. «Don Emiliano, ¿le molesta si me siento con usted?», preguntó con una sonrisa tímida. «Para nada, señorita Valentina.
respondió él sonriendo también. Siempre es un placer tener compañía, más aún si es de alguien como usted. Valentina se sentó junto a él, sintiendo como una calidez extraña la invadía. Estaba acostumbrada a estar rodeada de gente, a ser el centro de atención, pero nunca había experimentado una conexión tan genuina con alguien. Miró alrededor. La plaza, con sus árboles frondosos y sus bancos de hierro forjado, era un refugio de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. ¿Sabía que la gente de mi familia cree que soy una tonta?, dijo Valentina sorprendida de sí misma por ser tan abierta con él. Don Emiliano la observó con una mezcla de curiosidad y comprensión. ¿Por qué lo cree? Porque quiero hacer algo diferente, algo que me haga sentir real. Suspiró profundamente. Toda mi vida me han dicho qué hacer, qué ser, qué esperar, pero nunca me han preguntado qué quiero. Y ahora me pregunto, ¿quién soy realmente? Don Emiliano la escuchó en silencio, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decirle podían cambiar el curso de su vida. La respuesta no está afuera, señorita Valentina. No está en los lujos, ni en las fiestas, ni en lo que esperan los demás. Está dentro de ti. Solo tienes que buscarla. Valentina lo miró fijamente, como si intentara comprender el significado de esas palabras. ¿Y cómo hago eso?, preguntó, la duda reflejada en su rostro. Empieza por vivir para ti misma, no para los demás. Don Emiliano se levantó lentamente del banco, caminando con lentitud como si cada paso fuera una lección. Todos tenemos sueños que dejamos atrás, pero nunca es tarde para retomar lo que realmente deseamos. La vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos y lo que damos. Valentina no sabía por qué, pero algo en la forma en que Don Emiliano hablaba la conmovía profundamente. De alguna manera su voz le daba el coraje que nunca había encontrado en su vida. ¿Cree que soy capaz de hacer algo que realmente marque la diferencia?, preguntó con un suspiro de duda. Solo tú puedes responder a esa pregunta, dijo él con una mirada sabia. Pero créeme, todos tenemos algo valioso que ofrecer. Y no importa lo grande o pequeño que sea el gesto, lo importante es que sea auténtico. Valentina lo observó por un momento, asimilando sus palabras. Algo dentro de ella se encendió, como una chispa que, aunque pequeña, tenía el potencial de encender un fuego. Decidió que, aunque no sabía por dónde empezar, algo tenía que hacer. No podía seguir viviendo una vida vacía solo para cumplir las expectativas de su familia y de la sociedad. Gracias, don Emiliano, dijo finalmente, con una sonrisa genuina. Creo que he encontrado algo que me hace querer cambiar. El hombre mayor asintió, satisfecho con la respuesta de Valentina. El primer paso siempre es el más difícil, pero una vez que lo das todo comienza a encajar. ¿Quién sabe? Tal vez encuentres algo que ni siquiera sabías que buscabas. Esa tarde, Valentina se despidió de don Emiliano, pero algo había cambiado en ella. Mientras caminaba de vuelta a la mansión, sentía que una nueva energía la invadía. Ya no quería ser la hija perfecta de la familia Ortega. Ya no quería cumplir con un papel que no sentía suyo. Quería encontrar su propio camino. Esa noche en la cena familiar, Valentina no pudo evitar mirar a su alrededor con una nueva perspectiva. Su madre, Teresa, estaba sentada frente a ella, hablando de una próxima gala de beneficencia. Su padre, Ricardo, discutía sobre un nuevo proyecto de negocios con los socios. La conversación giraba en torno a dinero, poder y estatus. Valentina se sintió de alguna manera desconectada de todo eso. Decidió que ya no podía seguir siendo una espectadora en su propia vida. Cuando terminó la cena, se retiró a su habitación y esa noche, en vez de encerrarse en sus pensamientos vacíos, comenzó a escribir en un diario. Anotó lo que había hablado con don Emiliano, sus sentimientos, sus dudas y sus nuevos deseos. Al día siguiente, Valentina tomó una decisión importante. Quería estudiar algo que siempre había deseado, pero que nunca se había atrevido a hacer. Quería aprender a cocinar. Desde pequeña,
Había soñado con tener su propio restaurante, un lugar donde la comida fuera más que un simple negocio, una forma de expresar su creatividad y amor por la vida. Aunque no le había contado a nadie aún, algo dentro de ella le decía que este era el primer paso para ser quien realmente era. Y por fin, decidió que dejaría de esperar para ser feliz. La vida de Valentina estaba a punto de cambiar, y ella estaba lista para dar el siguiente paso. Era un día cálido en la Ciudad de México, cuando Valentina decidió dar un paso más hacia lo que sentía que necesitaba hacer. Había pasado los últimos días pensando en sus sueños, en lo que realmente quería hacer con su vida. Había comenzado a estudiar recetas en línea, a leer libros sobre gastronomía, pero sabía que necesitaba algo más, algo que la desafiara, algo que realmente la sacara de su zona de confort. Así que decidió inscribirse en un curso de cocina. El lugar que había elegido no era lujoso ni ostentoso como todo lo que conocía. Era un pequeño estudio de cocina, con paredes llenas de utensilios y una gran mesa central donde los estudiantes trabajaban en equipos. El olor a hierbas frescas y especias llenaba el aire, y la calidez del ambiente era lo que más la atraía. Era diferente a todo lo que había experimentado antes. No había nada de glamour ni de pretensiones, solo un grupo de personas apasionadas por lo que hacían. El primer día, Valentina se sintió nerviosa. Tenía el estómago revuelto y una sensación extraña de inseguridad. Había pasado tanto tiempo en su burbuja de lujo que no sabía si realmente podía encajar en un lugar como ese. Se asomó a la cocina, donde ya se habían reunido los demás estudiantes. Algunos eran jóvenes, otros más mayores. Todos parecían tener algo en común, una pasión por la cocina que Valentina no sabía si compartía, pero que sentía que debía intentar. «Bienvenida, Valentina». Una mujer de cabello corto y ojos brillantes se acercó a ella. Su nombre era Alejandra, y la calidez en su voz hizo que Valentina se sintiera un poco más tranquila. «¿Estás lista para cocinar?». Valentina sonrió, aunque aún sentía los nervios a flor de piel. «No sé si estoy lista, pero tengo que intentarlo». Alejandra le dio una palmadita en la espalda y la guió hacia un rincón donde ya había varios ingredientes preparados. La receta de esa clase era un platillo típico mexicano, mole poblano. Valentina miró los ingredientes: chiles, chocolate, almendras, ajo. La mezcla de aromas era abrumadora, y por un momento se sintió perdida entre tantos ingredientes. Pero mientras observaba a los demás, comenzó a sentirse un poco más confiada. Durante los primeros minutos, Valentina luchó por mantenerse al ritmo del resto de los estudiantes. A pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar sentirse torpe al picar los ingredientes. Alejandra, que estaba a su lado, notó su incomodidad. «No te preocupes, Valentina. Todos empezamos de cero». Alejandra sonrió y se inclinó hacia ella, mostrándole cómo cortar el chile de manera adecuada. La cocina es un arte, y como todo arte necesita tiempo y práctica. Lo importante es disfrutar el proceso. Valentina asintió, agradecida por la paciencia de Alejandra. A medida que pasaban los minutos, sus manos se iban soltando. Descubrió que, a pesar de no ser experta, disfrutaba de la tarea. Sentía cómo la cocina comenzaba a despertarle algo dentro, algo que había estado dormido por años. Al cabo de una hora, el mole estaba casi listo. Valentina miró su platillo, con una mezcla de orgullo y duda. No estaba perfecto, pero había puesto su corazón en cada paso del proceso. «Listo», exclamó Alejandra, mostrando el resultado de su clase. Los estudiantes comenzaron a probar el mole, y Valentina se acercó con un poco de temor. No sabía qué esperar ni si su platillo estaría a la altura, pero cuando lo probó, sintió una explosión de sabores en su boca. El dulzor del chocolate, el picante de los chiles, el toque de las almendras. Era como una mezcla de tradición, historia y amor por la comida. «Es delicioso», exclamó un hombre de cabello canoso que estaba a su lado. Él era un chef retirado, que se había unido a la clase para revivir su pasión por la cocina.
Valentina sonrió, sintiendo una sensación de satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás no era la mejor en la clase, pero ese primer paso había valido la pena. No solo había aprendido a cocinar, sino que también había aprendido a disfrutar del proceso, a aceptar que no todo tenía que ser perfecto. Después de la clase, Valentina caminó hacia su coche con una sonrisa en el rostro. Algo había cambiado en ella. No solo había aprendido a hacer mole poblano, sino que había comenzado a descubrir una nueva parte de sí misma. Quería más de esto, más de la cocina, más de las experiencias auténticas. Al llegar a casa, su madre la recibió con la misma sonrisa forzada de siempre. Teresa Ortega, una mujer elegante y controladora, no entendía por qué Valentina se había inscrito en un curso tan poco adecuado para su posición. En la cena, mientras comían, la madre no dejó de hablar de los próximos eventos sociales a los que Valentina debía asistir. Valentina, tienes que entender que nuestra posición social requiere que estés en los lugares correctos, con las personas correctas. No puedes desperdiciar tu tiempo en cosas triviales. Teresa dijo esto con una actitud que dejaba claro que no quería escuchar otra respuesta. Valentina, por un momento, consideró ceder a sus expectativas, pero algo dentro de ella le dijo que no podía seguir viviendo bajo sus normas. Alzó la cabeza y, con una voz más firme de lo que esperaba, dijo: «Mamá, quiero hacer algo más con mi vida. Quiero aprender, quiero crecer, quiero ser alguien que realmente disfrute lo que hace. No me importa si no te gusta, porque yo lo haré para mí». La madre la miró sorprendida, pero Valentina no se detuvo. Sabía que esa era solo la primera de muchas confrontaciones que tendría que enfrentar, pero también sabía que no podía seguir viviendo solo para cumplir con las expectativas ajenas. Esa noche, Valentina se sentó en su habitación y pensó en todo lo que había experimentado. La cocina, el mole, la clase. Todo eso era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que la llevaría a cuestionar no solo su vida, sino también lo que estaba dispuesta a sacrificar por encontrar su verdadero propósito. Con cada paso que daba, Valentina sentía que se acercaba más a la verdad. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Valentina nunca había imaginado que un día tan sencillo pudiera marcar el comienzo de un cambio tan profundo. La mañana después de su clase de cocina, se despertó con una sensación diferente. No era la usual desgana o aburrimiento que sentía al comenzar el día, sino una vibrante energía. Estaba decidida a continuar con lo que había comenzado, pero al mismo tiempo, sabía que tendría que enfrentar muchos obstáculos. El primero sería su familia. Aquel día, la mansión de los Ortega se preparaba para una reunión más de alto nivel, con invitados influyentes, políticos y empresarios. El ajetreo de siempre llenaba los pasillos, sirvientes correteando, floristas colocando arreglos de orquídeas y personal de seguridad asegurándose de que todo estuviera bajo control. Mientras todo esto sucedía, Valentina se encontraba sola en la cocina preparándose para el inevitable enfrentamiento con su madre. «Valentina, ¿por qué no has ido a preparar tu atuendo? Los invitados llegarán pronto». Teresa apareció en la puerta de la cocina con una expresión fría pero expectante. Valentina no pudo evitar levantar la vista, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Por qué su madre siempre tenía esa mirada? Esa forma de hablar como si lo que hacía no tuviera importancia. Se acomodó en el banco de la isla de la cocina y, respirando hondo, se decidió a hablar. «Mamá, no voy a asistir al evento». Su voz sonó más firme de lo que imaginaba. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Teresa levantó una ceja, claramente sorprendida y desconcertada. «Este es un evento importante, Valentina. Tienes que estar allí». Valentina miró a su madre a los ojos, su mente llena de la idea de que no podía seguir viviendo de esa manera. Tenía que ser honesta, aunque eso significara romper con lo que su madre esperaba de ella.
No me importa si es importante o no. Mamá, yo no pertenezco a ese mundo. Ya no puedo seguir fingiendo. Tengo algo más que hacer. Teresa, claramente enfadada, dio un paso hacia ella. Sus labios se apretaron en una línea delgada mientras sus ojos brillaban con desdén. ¿Y qué piensas hacer? ¿Irte a una cocina cualquiera y perder tu tiempo en algo tan inútil como eso? No puedo creer que hayas hecho esto. ¿A qué hemos llegado, Valentina? Valentina no pudo evitar sentir un golpe en el pecho. Su madre siempre había sido dura, pero la severidad de sus palabras hizo que su mente se nublara por un momento. Sin embargo, en lugar de ceder como siempre lo había hecho, Valentina se levantó y, con una determinación que no había sentido en años, le respondió: «Voy a hacer lo que quiero hacer, mamá. Esto no es solo por mí, es por todos los que necesitan algo más que una vida vacía de lujos y superficialidades. Yo soy más que esto, y lo voy a demostrar». Antes de que Teresa pudiera decir algo más, Valentina se dio la vuelta y salió de la cocina. El aire frío de la mañana la golpeó suavemente y se sintió aliviada, como si hubiera liberado una parte de sí misma que estaba atrapada hacía mucho tiempo. Se dirigió a su habitación, se cambió de ropa y salió de la mansión. Tomó su coche y manejó hacia el centro de la ciudad, donde sabía que se encontraba don Emiliano. No había hablado con él desde el día que lo conoció, pero algo en su interior le decía que tenía que verlo, que su sabiduría era lo que necesitaba en ese momento. Cuando llegó a la plaza, don Emiliano estaba allí, como siempre, sentado en su banco, mirando al horizonte. Parecía perdido en sus pensamientos, como si el tiempo no tuviera prisa para él. Valentina se acercó lentamente, sintiendo cómo el nerviosismo volvía a invadirla. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba buscando un consejo superficial o una distracción, sino algo más profundo. «Don Emiliano, ¿me permite sentarme?», preguntó Valentina, con una voz más suave de lo que había anticipado. El anciano levantó la vista. Sus ojos penetrantes se encontraron con los de ella, y una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. «Claro, Valentina. Siéntate», dijo él, moviéndose ligeramente para darle espacio en el banco. Valentina se sentó, respiró profundamente y luego, sin rodeos, le preguntó: «Don Emiliano, ¿cómo se hace para seguir el propio camino, a pesar de todo lo que se espera de uno? Mi familia, todo a mi alrededor. ¿Cómo sigo cuando siento que todo lo que me rodea está en contra de lo que quiero hacer?» Don Emiliano la miró con seriedad, pero también con compasión. Sabía exactamente lo que Valentina sentía. Él había vivido esa lucha en su juventud, y ahora, en su vejez, encontraba consuelo en la idea de haber hecho lo correcto. «Mi niña, lo primero que debes saber es que el camino nunca es fácil. A lo largo de mi vida he tenido que tomar decisiones que no agradaron a muchos. Mis sueños, mis deseos, no siempre fueron comprendidos por los demás. La familia, los amigos, todos esperan que sigas un camino ya trazado. Pero ese no es tu camino. El tuyo lo construyes tú misma, con tus decisiones, aunque a veces esas decisiones duelan». Valentina lo miraba fijamente. Su alma parecía escuchar cada palabra como si fuera una melodía que le hablaba directamente al corazón. Sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo haciendo lo que los demás querían, que había olvidado lo que realmente le importaba. «¿Cómo sé si estoy tomando la decisión correcta?», preguntó, buscando respuestas en su mirada. Don Emiliano respiró profundamente y, con una ligera sonrisa en sus labios, le dijo: «El corazón siempre sabe, Valentina. Puede que a veces te sientas perdida, pero si escuchas atentamente, sabrás hacia dónde ir. La vida es demasiado corta para vivirla de acuerdo con los demás. Tú tienes que vivirla para ti». Valentina guardó silencio por un momento, procesando las palabras del anciano. Todo parecía claro ahora, pero aún tenía dudas. No podía evitar pensar en su familia, en lo que perdería al decidir seguir su propio camino. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no podía seguir ignorando su verdad. «Gracias, don Emiliano»,
susurró con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Él asintió, su mirada profunda y llena de sabiduría. Hazlo por ti, Valentina. Hazlo porque es lo que te hace sentir viva. Al levantarse del banco, Valentina se sintió diferente. Un peso se había levantado de sus hombros, y aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que había tomado una decisión crucial. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que el camino que eligiera sería el suyo, y solo el suyo. Con cada paso que daba, Valentina sentía que el futuro se abría ante ella, y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse detrás de los imponentes edificios de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Valentina caminaba por las calles del centro con pasos decididos, su mente llena de pensamientos agitados. Aunque había tomado una decisión importante al seguir su propio camino, el miedo seguía acechando en cada rincón de su ser. ¿Cómo iba a enfrentarse a su familia? ¿Cómo sería recibida en la sociedad con su nueva determinación de cambiar las reglas del juego? Llegó al restaurante donde don Emiliano había insistido en que se encontraran, un lugar pequeño y acogedor, lleno de aromas que evocaban memorias de tiempos pasados. El lugar estaba decorado con muebles rústicos, y una suave música de guitarra llenaba el ambiente, creando una atmósfera tranquila, casi mágica. Valentina sintió un suspiro de alivio al entrar. Este lugar, en contraste con la tensión que sentía en su interior, la acogía con calidez. Don Emiliano ya estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, su figura delgada y encorvada ligeramente, pero con una mirada clara que parecía absorber todo lo que ocurría a su alrededor. Cuando la vio entrar, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. «Valentina, te he estado esperando», dijo con suavidad, su voz llena de serenidad. «Gracias por recibirme aquí, don Emiliano», respondió Valentina, tomando asiento frente a él. A pesar de la calma en su voz, su corazón latía con fuerza. Era evidente que aún no se sentía completamente preparada para lo que estaba por venir. El camarero se acercó y les ofreció el menú, pero Valentina apenas prestó atención. Su mente estaba en otra parte, preocupada por cómo dar el siguiente paso en su vida. «¿Qué pasa, niña?», preguntó don Emiliano, su mirada fija en ella. «Parece que la batalla no ha terminado aún». Valentina suspiró, mirando a través de la ventana hacia la calle. Los autos pasaban veloces, mientras las personas se apresuraban en su rutina diaria, sin saber nada sobre la tormenta que ella llevaba en su interior. «Estoy lista para seguir adelante, don Emiliano, pero me siento tan sola en esto. Mi familia no entiende lo que estoy haciendo. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por ellos, por cumplir con sus expectativas. Pero ahora quiero algo diferente, algo para mí. Y, aunque lo sé en mi corazón, me asusta pensar que los estoy perdiendo». Don Emiliano la miró con profunda comprensión, como si hubiera escuchado esas mismas palabras muchas veces a lo largo de su vida. Se inclinó ligeramente hacia adelante y con voz tranquila le dijo: «Valentina, el miedo es algo que siempre estará presente, pero si sigues viviendo para los demás, jamás conocerás la paz verdadera. Es un precio alto, el que tienes que pagar por ser fiel a ti misma. Lo sé, porque lo he vivido. Cuando el corazón habla, no hay marcha atrás, y aunque el camino sea incierto, lo que importa es que sea el tuyo». Sus palabras resonaron en Valentina como una melodía. Recordó todos esos años en los que había sido la hija perfecta, la heredera de una fortuna, la esposa ideal que su madre siempre había soñado para ella. Pero nunca se había sentido completa, nunca se había sentido libre. «Don Emiliano, he decidido hacer algo que nunca me habría atrevido a hacer antes. Voy a organizar un evento de caridad para los ancianos de nuestra comunidad. Un evento donde no importen los títulos o el dinero, sino las historias de vida, los recuerdos que tienen y todo lo que han aportado a nuestra sociedad. Quiero mostrarle al mundo que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos,
sino en lo que somos. Los ojos de don Emiliano brillaron con emoción. En su rostro se dibujó una sonrisa genuina, llena de orgullo y esperanza. Eso es lo que te hará libre, Valentina. Eso es lo que hará que tu alma vuele. La verdadera riqueza está en el amor, en el dar sin esperar nada a cambio. Tu familia puede no entenderlo, pero te aseguro que en el fondo, ellos sabrán que has hecho lo correcto. La joven asintió, sintiendo que una nueva chispa de energía comenzaba a arder en su interior. Aunque las palabras de don Emiliano la llenaban de valor, también sabía que tendría que luchar contra las expectativas de su familia. Estaba a punto de embarcarse en una guerra que no era solo con ellos, sino también con todo lo que la sociedad había impuesto sobre ella. El mes pasó rápidamente, y Valentina se sumergió en la planificación del evento. No fue fácil. Hubo reuniones con organizaciones benéficas, entrevistas con personas influyentes y largas noches sin dormir, organizando cada detalle. Al principio, su familia no mostró ningún interés, e incluso la desalentaron abiertamente, llamándola idealista y demasiado soñadora. Pero Valentina no se dejó llevar por esas palabras. Estaba decidida a hacer que sucediera. Una tarde, después de una de esas largas jornadas, Valentina se encontraba en la biblioteca de la mansión, revisando una lista de posibles patrocinadores, cuando su madre irrumpió en la sala con una expresión de desaprobación. «Valentina, ¿en qué estás pensando?», exclamó Teresa, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Vas a seguir con esto? Estás arruinando tu futuro. Este evento no tiene sentido. Las personas importantes no están interesadas en lo que los viejos tienen que decir. ¿Por qué no organizas algo que realmente te beneficie?». Valentina la miró manteniendo la calma. Era hora de enfrentarse a su madre, de una vez por todas. «Este evento es más importante de lo que jamás podrás entender. Es por las personas que toda la vida han sido ignoradas, por aquellos que nunca tuvieron una oportunidad. Y eso es lo que quiero hacer, mamá. Quiero darles esa oportunidad. No se trata de mi futuro, sino del futuro de todos ellos». Teresa se quedó en silencio por un momento, sus ojos brillando con incredulidad, como si no pudiera creer lo que su hija acababa de decir. Pero Valentina no se detuvo. Había encontrado su propósito, y nada ni nadie podría detenerla ahora. Al día siguiente, Valentina se reunió con don Emiliano para revisar los avances del evento. Aunque el camino era largo y estaba lleno de obstáculos, en su interior sentía una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, estaba siendo fiel a sí misma, y con cada paso que daba se acercaba más a lo que realmente importaba. El aire fresco de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la mansión, suavemente acariciando el rostro de Valentina. Se encontraba sentada en la amplia mesa del comedor, mirando los documentos que había preparado la noche anterior. A su alrededor todo parecía estar en su lugar: el lujo, la abundancia, el reconocimiento que había tenido toda su vida. Pero por dentro, sentía un vacío que nada podía llenar. La tensión de la decisión que había tomado para organizar el evento de caridad no la dejaba en paz, y la distancia entre ella y su familia solo aumentaba. A lo lejos, desde su ventana, veía el jardín de la casa, un lugar que había sido testigo de tantas reuniones familiares, pero que ahora le parecía ajeno. Las flores vibraban con el color de la primavera, pero todo lo que veía en ese instante parecía sombrío en comparación con lo que estaba a punto de enfrentar. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Al ver quién la llamaba, Valentina apretó el teléfono contra su oído, sin saber qué esperar. «Hola, Valentina». Era la voz calmada de don Emiliano, su fiel compañero, el que siempre había estado ahí para guiarla. Su voz transmitía esa sabiduría que solo los años podían dar. «Hola, don Emiliano. ¿Cómo estás?». Su tono sonaba más inquieto de lo que pretendía, pero él sabía perfectamente lo que ocurría en su mente. «Te noto tensa», dijo él con un tono preocupado. «¿Qué pasa? ¿Te está pesando lo que decidiste?». Valentina no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «Sí, un poco. Parece que mi familia no me deja tranquila.
Mi madre sigue diciéndome que todo esto es una locura, que no tiene sentido. Me siento atrapada entre lo que quiero y lo que esperan de mí. Pero no sé cómo rendirme ahora, don Emiliano. ¿He llegado tan lejos? Don Emiliano guardó un silencio por unos segundos, como si estuviera analizando cada palabra de Valentina. Finalmente, le dijo, con suavidad: La vida nunca es fácil cuando tomas una decisión importante, Valentina. Y sé que te duele ver que tu familia no entiende lo que estás haciendo, pero no te olvides de lo que realmente quieres. No todo en esta vida es complacer a los demás. A veces, la única forma de encontrar la paz es ser fiel a lo que tienes en el corazón. Valentina sintió una paz momentánea al escuchar esas palabras. La claridad que siempre encontraba en las palabras de don Emiliano le daba fuerza para seguir adelante. Tienes razón. No puedo dejar que me frene el miedo a lo que piensen los demás. ¿Sabes? Creo que necesito dar un paso más en todo esto. Quiero encontrar la historia detrás de mi abuela. ¿Recuerdas que mencionaste que su vida estuvo marcada por un amor prohibido? ¿Crees que podría encontrar algo al respecto? Don Emiliano, al otro lado del teléfono, sonrió. Creo que lo que buscas está más cerca de lo que imaginas, Valentina. Tu abuela guardaba secretos, pero no eran secretos que pudieran destruir su legado. Al contrario, eran los cimientos sobre los que construyó su vida. Tal vez es hora de que encuentres esas piezas faltantes para entender su historia. Valentina colgó el teléfono y, con un suspiro profundo, se levantó de la mesa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Se dirigió al despacho de su madre, un lugar donde pocas veces se atrevía a entrar. La madera oscura de los muebles y el olor a cuero viejo llenaban el aire, mientras Valentina se acercaba a la estantería que contenía los diarios familiares. Con manos temblorosas, comenzó a hojear uno de los libros más antiguos, que parecía estar cubierto por una capa de polvo. Sabía que debía ser cuidadosa. Cualquier cosa que encontrara podía ser una revelación que alteraría por completo la imagen que su familia tenía de su abuela. Poco a poco, la luz de la tarde comenzó a entrar por la ventana, iluminando las páginas amarillentas. Valentina se sumergió en los escritos, buscando algo que pudiera responder a la duda que le había planteado don Emiliano. A medida que leía, las palabras cobraban vida en su mente. Su abuela, una mujer enigmática, había tenido un amor prohibido con un hombre de una familia rival, una relación que había tenido que ocultar por temor a las consecuencias. Los ojos de Valentina se abrieron con asombro mientras leía la carta que su abuela había escrito en secreto a ese hombre. En ella, hablaba de un amor profundo y sincero, pero también de la angustia de vivir una vida de mentiras. Su abuela había sido valiente, había luchado por lo que creía, pero también había sufrido en silencio. El amor que había tenido, con él nunca fue aceptado, y la familia de Valentina había hecho todo lo posible por mantener ese secreto oculto. Valentina dejó caer la carta sobre la mesa. Sus pensamientos se mezclaban en su mente. Su abuela había sido tan fuerte, tan decidida en su vida, pero también había tenido sus propias luchas internas. ¿Cómo podía alguien tan brillante y llena de vida esconder una parte tan importante de su historia? ¿Cómo podía haber vivido toda su vida sin poder ser completamente ella misma? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Valentina se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta, esperando que fuera don Emiliano como había prometido. Cuando la puerta se abrió, él estaba allí, con su bastón en la mano, pero una sonrisa de tranquilidad en su rostro. ¿Encontraste lo que buscabas, Valentina?, preguntó sabiendo que la respuesta estaba en sus ojos. Ella lo miró, sorprendida por cómo él siempre parecía saber lo que pensaba. Sí, encontré algo más de lo que esperaba, y ahora entiendo muchas cosas, no solo sobre mi abuela, sino sobre mí misma. Don Emiliano la miró fijamente. Eso es lo que siempre hace falta, Valentina, comprender. Es por eso que el camino que estás tomando es el correcto. Estás encontrando las piezas de tu propia historia. Y créeme, esa es la única forma de escribir un nuevo capítulo en tu vida.
Valentina sonrió, una sonrisa sincera que nacía del fondo de su alma. Algo había cambiado en ella, y ahora sabía que el evento no solo era una oportunidad para ayudar a otros, sino también para entenderse a sí misma, para reconciliar las partes de su vida que hasta ahora habían estado separadas. Gracias, don Emiliano. Realmente, sin ti, no hubiera sido capaz de dar estos pasos. Ahora tengo la fuerza para seguir adelante. Con esa convicción, Valentina se preparó para lo que vendría. Tenía la sensación de que todo lo que había hecho hasta ahora era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un camino lleno de desafíos, sí, pero también lleno de esperanza. La historia de su abuela, su propio destino y el evento que había comenzado a organizar ya no parecían tan distantes. Todo estaba conectado y estaba lista para dar el siguiente paso. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales de la cocina, iluminando la estancia con una luz suave y cálida. Valentina, parada junto a la isla central, observaba los ingredientes dispuestos sobre la mesa. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, y aunque no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo en la cocina, sentía una sensación de calma al manipular los ingredientes. Este curso de culinaria que había decidido tomar representaba mucho más que aprender a cocinar. Era una forma de reconectar consigo misma, de seguir el consejo de don Emiliano y perseguir sus propios deseos, sin importar lo que pensara su familia. A pesar de su entusiasmo, las dudas comenzaban a asomarse. Valentina había pasado toda su vida en la alta sociedad, rodeada de lujos y personas influyentes. El mundo de la cocina parecía estar demasiado alejado de su realidad, como un territorio desconocido que, sin embargo, la fascinaba. Los recuerdos de su abuela, aquellos escritos sobre su vida y su amor prohibido, aún daban vueltas en su cabeza, pero ahora ella buscaba algo diferente, probarse a sí misma. Quería algo que fuera completamente suyo. ¿Estás lista?, preguntó la voz de don Emiliano, quien apareció en la puerta de la cocina, su bastón golpeando ligeramente el suelo de mármol. A sus 80 años, su presencia seguía siendo firme y serena. Valentina sonrió al verlo, aunque aún sentía un nudo en el estómago. Aquella mañana era crucial, ya que tendría su primera clase de cocina, y aunque no le preocupaba tanto el aprendizaje técnico, sí temía las críticas. Creo que sí, aunque, si soy honesta, no estoy segura de ser tan buena como las demás, dijo, mirando la receta que había decidido preparar. Había elegido algo sencillo, pero, aún así, sentía que podría estropearlo. Don Emiliano se acercó y con un gesto cálido tocó su hombro. No se trata de ser la mejor, Valentina. Se trata de disfrutar el proceso y aprender de cada paso. Recuerda lo que te dije. Lo importante es ser fiel a ti misma. La cocina, al igual que la vida, es una mezcla de paciencia, práctica y pasión. Las palabras de don Emiliano resonaron en su mente mientras tomaba el delantal. En ese instante, la puerta de la cocina se abrió, y un grupo de personas entró en la estancia, saludando a Valentina con sonrisas nerviosas. Eran sus compañeros de clase, personas comunes que no sabían nada de su vida privilegiada. La diferencia de clase se sentía en el aire, pero Valentina se obligó a concentrarse. Este era su momento. «Hola, Valentina», dijo la instructora, una mujer de cabello corto y rizado, que se acercó con una sonrisa confiada. «Bienvenida. Estoy segura de que te sorprenderás de lo que serás capaz de hacer aquí. Todos tenemos algo único que aportar». Valentina asintió, sin saber muy bien qué decir. Todos los demás parecían tan cómodos en ese ambiente, mientras que ella solo deseaba que su perfeccionismo no la traicionara. La clase comenzó, y Valentina comenzó a seguir las instrucciones de la chef. Cada movimiento que hacía parecía torpe en comparación con los de sus compañeros. Observaba cómo ellos manejaban los cuchillos con destreza, cómo las ollas burbujeaban a fuego lento, y cómo el aroma de los ingredientes se mezclaba en el aire. Mientras tanto, ella luchaba por cortar la cebolla sin llorar, y su batido de masa parecía más un desastre que una obra maestra.
En medio de esa atmósfera de concentración, una voz surgió desde el otro lado de la cocina. «Oye, ¿seguro que sabes lo que estás haciendo?», se burló un hombre que parecía estar observándola con cierto desdén. Valentina lo reconoció al instante. Era Juan Carlos, un conocido rival de su familia, alguien con quien había tenido varios desacuerdos en el pasado. Siempre lo había considerado un hombre arrogante, pero ahora sus palabras la hicieron sentirse pequeña. Ella respiró hondo, dispuesta a defenderse, pero antes de que pudiera abrir la boca, escuchó una voz familiar. «Déjala, Juan Carlos. No todos necesitamos ser chefs profesionales para disfrutar de la comida». Era don Emiliano, quien había llegado a la clase sin que Valentina lo notara. Se acercó con una sonrisa tranquila, pero sus ojos eran firmes. Juan Carlos se quedó en silencio, mirándolos con cierto desdén, pero no dijo nada más. Valentina sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. No quería que su maestro tuviera que intervenir por ella, pero algo en la presencia de don Emiliano le daba una seguridad que no encontraba en ningún otro lugar. «Gracias, don Emiliano», murmuró ella, mirando al suelo. A pesar de la incomodidad, sabía que estaba aprendiendo más que solo técnicas culinarias. Estaba aprendiendo a enfrentarse a sus miedos, a los juicios y a la presión que siempre había estado sobre ella. La clase continuó, y Valentina comenzó a sentirse más relajada. Mientras pasaba el tiempo, las críticas de Juan Carlos ya no parecían tan relevantes. Empezó a disfrutar de la cocina, incluso con sus errores. Después de todo, no se trataba de hacerlo perfecto, sino de vivir el momento. Finalmente, cuando la clase terminó, Valentina miró los platos que había preparado. Aunque no eran tan elegantes como los de los demás, había algo en ellos que la llenaba de orgullo. Había superado el temor a fracasar, y eso, en sí mismo, era un logro. Don Emiliano se acercó a ella mientras limpiaba la estación de trabajo. «¿Cómo te sientes?», preguntó con una sonrisa suave. Valentina levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo se sintió satisfecha con lo que había hecho. «Bien. Siento que estoy dando un paso hacia algo grande», dijo, sin poder evitar la emoción en su voz. No solo había aprendido a cocinar algo, sino que había aprendido a creer en sí misma, a dejar de lado sus inseguridades y a ser vulnerable. Eso es lo que importa, Valentina. La verdadera riqueza está en los momentos como este, en la superación personal. No es el dinero ni el poder lo que te define, sino lo que eres capaz de hacer cuando te atreves a salir de tu zona de confort. Valentina asintió, agradecida por cada palabra. Aquella clase de cocina había sido solo el comienzo de un viaje mucho más profundo, uno que la llevaría a descubrir su verdadera esencia. Y con el apoyo de don Emiliano, sentía que no había nada que no pudiera lograr. El sonido de los platos se mezclaba con la música suave que sonaba en el salón principal de la mansión. Valentina caminaba entre las mesas, saludando a los invitados que se habían reunido para el evento de caridad que tanto había soñado. Aunque el salón estaba decorado de manera lujosa, con luces cálidas y flores frescas en cada rincón, Valentina no podía evitar sentir una ligera ansiedad en su estómago. Había trabajado arduamente para que todo saliera bien, pero su familia, como siempre, no veía las cosas de la misma manera. «Valentina, ¿realmente crees que este tipo de eventos son apropiados para nuestra familia?». La voz de su madre, Mercedes, resonó cerca de ella, cargada de desaprobación. Valentina se giró encontrando el rostro de su madre marcado por la preocupación, como si temiera que su hija estuviera arruinando todo con su empeño en ayudar a los demás. «Mamá, este evento no está sobre mí ni sobre nuestra familia. Es sobre aquellos que realmente lo necesitan», dijo Valentina tratando de mantener la calma. Mercedes frunció el ceño, claramente molesta por la decisión de su hija. «Lo entiendo, pero este tipo de cosas no nos hacen más respetables. ¿Qué pensará la alta sociedad de todo esto?», replicó Mercedes mirando alrededor como si esperara que alguien la escuchara. Valentina sintió un nudo en la garganta. Sabía que su madre nunca entendería lo que estaba tratando de hacer,
pero no podía rendirse. El trabajo de su vida estaba aquí, en este evento. Don Emiliano, su gran mentor, le había dicho que lo más importante era ser fiel a uno mismo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. A pesar de las críticas y las dudas de su familia, Valentina se acercó a la mesa principal y comenzó a hablar con los invitados. A lo lejos vio a don Emiliano, de pie junto a una ventana, observando el evento con una sonrisa tranquila. No necesitaba palabras para saber que él entendía lo que estaba pasando por su mente. El hombre de edad avanzada había sido su apoyo inquebrantable, y aunque la familia de Valentina no entendía su relación con él, ella sentía una profunda gratitud por todo lo que había hecho por ella. En su presencia, sentía la paz que siempre le había faltado. «¿Cómo va todo, Valentina?», preguntó una voz cálida interrumpiendo sus pensamientos. Era don Emiliano, quien se acercaba lentamente, con una mirada llena de sabiduría y ternura. Valentina sonrió y lo miró, sintiendo que la carga de sus emociones se aliviaba en su presencia. «Creo que todo va bien, pero no puedo evitar pensar que tal vez debería haber hecho algo diferente, algo más grandioso. La familia está un poco incomodada», dijo ella, mirando de reojo a su madre, que estaba charlando con algunos de los invitados con una actitud tensa. Don Emiliano asintió, comprendiendo perfectamente el dilema de Valentina. «No te preocupes por lo que piensen los demás, Valentina. La verdadera grandeza no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que eres capaz de construir desde el corazón», dijo mirando hacia el salón lleno de gente. «Has hecho algo muy hermoso aquí. Has unido a personas que probablemente nunca se habrían cruzado, y eso tiene más valor que cualquier otra cosa». Valentina lo miró, agradecida por sus palabras. Pero en ese momento el sonido de la puerta principal interrumpió su conversación. Alguien había llegado. «Valentina, qué bueno verte». Era Mariana, una vieja amiga de la familia, quien entró acompañada de varios conocidos. Mariana no tardó en dirigirse a Mercedes, quien ya la esperaba con una sonrisa forzada. Valentina los observó desde lejos, sabiendo que su madre esperaba que su amiga aprobara todo lo que había hecho. A menudo su madre veía a Mariana como el modelo perfecto de lo que debía ser una mujer exitosa, mientras que Valentina siempre había sido vista como la hija rebelde que rompía con las expectativas. Sentía la presión sobre ella de todas las personas que la rodeaban, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. «¿Cómo va todo?», preguntó Mariana, acercándose con una sonrisa, mientras Valentina la observaba con una mezcla de cortesía y desconfianza. «Todo va bien, Mariana», respondió Valentina tomando un trago de agua para calmar los nervios. «Es un evento pequeño, pero espero que ayude a aquellos que lo necesitan». Mariana la miró con un dejo de sorpresa. «¿En serio crees que ayudar a esos viejos puede cambiar algo?», preguntó casi en tono burlón. Valentina la miró fijamente. No esperaba esa reacción, pero tampoco se sorprendió. Las expectativas de la alta sociedad a menudo eran vacías y egoístas, y no podía seguir permitiendo que las opiniones de personas como Mariana afectaran lo que sentía por hacer. «No, son viejos, Mariana. Son personas con historias, con sueños, con vidas que merecen ser vistas y respetadas. Tal vez tú no lo entiendas, pero para mí esto es lo que realmente importa», dijo Valentina con firmeza. El rostro de Mariana se transformó en una expresión de sorpresa y luego en una risa nerviosa. «Si tú lo dices, pero te aseguro que no muchos en este salón comparten tu visión. Estás perdiendo tu tiempo». Valentina la miró por un momento, sin dejar que sus palabras la afectaran. «Lo que importa es lo que yo piense», dijo, y antes de que Mariana pudiera responder, se giró hacia don Emiliano, quien la observaba con orgullo desde el otro lado de la sala. La mirada de él le dio el valor necesario para seguir adelante. El evento continuó, con Valentina moviéndose entre los invitados, buscando a aquellos que realmente apreciaban la causa. Con cada historia que escuchaba, con cada risa que surgía, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. La presencia de don Emiliano en su vida
se reflejaba en cada uno de esos momentos, pues él le había mostrado que la verdadera riqueza no era la que se tenía en los bolsillos, sino la que se compartía con los demás. A medida que la noche avanzaba, Valentina sentía que todo había cambiado para ella. Ya no importaba lo que pensara su familia, ni lo que los demás dijeran sobre sus decisiones. Lo único que importaba era que ella estaba siendo fiel a lo que creía, y eso le daba una satisfacción inmensa. Y en ese momento, mientras el evento alcanzaba su punto máximo, Valentina comprendió que el verdadero propósito de su vida estaba por delante, esperando ser descubierto con cada paso que daba. El aire cálido de la noche se mezclaba con la fragancia de las flores que adornaban los pasillos del jardín. Valentina caminaba lentamente entre las mesas, su corazón latiendo con fuerza. Había logrado lo impensable. La causa que había defendido con tanto empeño estaba comenzando a dar frutos, pero la presión sobre ella también aumentaba. Los murmullos de su familia seguían presentes en cada rincón, y aunque la satisfacción de haber hecho lo correcto la envolvía, aún quedaba una sombra de duda en su mente. A lo lejos, vio a su madre conversando con Mariana, una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad de la ciudad. Mercedes siempre había querido que Valentina encajara en ese círculo, que fuera una de ellas, y aunque Valentina había estado intentando apartarse de esos ideales, sabía que su madre no iba a dejarla ir tan fácilmente. Todo lo que Valentina había logrado hasta ese momento, todas las horas de trabajo y sacrificio, parecían no ser suficientes para ella. El reconocimiento aún se basaba en lo material, en el estatus. «Mamá, Mariana», dijo Valentina al acercarse, forzando una sonrisa. Sabía que este momento iba a llegar, pero no estaba segura de cómo afrontarlo. «Ah, Valentina», dijo Mercedes, su tono suave, pero con una ligera dosis de crítica. «Qué bueno que estás aquí. Mariana estaba comentando lo bien que te ves. Pero dime, ¿realmente crees que todo esto es lo que necesitamos?» Mariana, por su parte, apenas levantó la vista, pero Valentina notó la expresión en su rostro. Había una mezcla de desdén y curiosidad. «Creo que las cosas no siempre son como parecen», respondió Valentina, con una calma que apenas escondía la tensión interna que sentía. La mirada de su madre no dejó de ser evaluativa, como si estuviera buscando algo más en ella, algo que aún no había alcanzado. Valentina dio un paso atrás, tomando aire para seguir adelante con su propósito. «Mamá, Mariana, estoy aquí para hacer algo que marque una diferencia», dijo Valentina con firmeza. «Lo que importa es ayudar a quienes más lo necesitan, y no se trata de lo que piensen los demás». «Pero, hija, no todo en la vida es ayudar a los demás», dijo Mercedes con un toque de preocupación en su voz. «¿No te das cuenta de que esto no nos traerá más que problemas? La gente está observando, y no sé si es el momento adecuado para algo tan simple». Valentina, contrariada por las palabras de su madre, se despidió amablemente y se alejó, buscando un rincón tranquilo en el jardín. Allí, entre las sombras y la luz tenue de las farolas, encontró a don Emiliano, quien observaba la escena con una sonrisa comprensiva. «Te noto pensativa, Valentina», dijo él, acercándose con su paso lento pero seguro. Valentina suspiró, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. «No sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, don Emiliano. Mi familia no lo entiende, y todo lo que intento hacer parece nunca ser suficiente para ellos». Don Emiliano se sentó a su lado, con la calma que solo los años podían otorgar. «Hija, cuando uno sigue su corazón, siempre hay resistencia, pero no es por falta de amor o por falta de fe, sino porque el camino que eliges no siempre es el que los demás hubieran elegido para ti. Lo que importa es que tú estés en paz con lo que estás haciendo». Valentina lo miró, buscando en sus ojos la misma sabiduría que siempre había encontrado en él. Los ojos de don Emiliano reflejaban un brillo especial, como si hubiera visto ya todos los colores del mundo, todas las alegrías y las tristezas, y aún así seguía creyendo en lo que era justo. «Lo que pasa es que
Yo también quiero que me vean como ellos me ven, que me acepten, que vean todo lo que he logrado. Pero a veces siento que no importa cuánto haga, siempre soy la que no encaja, la que no sigue el camino correcto, admitió Valentina, su voz quebrada por la emoción contenida. Don Emiliano sonrió sin juzgarla. No era necesario, sabía exactamente lo que sentía. ¿Y en todo ese esfuerzo te has preguntado si realmente te conoces a ti misma? ¿Si lo que los demás ven realmente es lo que tú eres? Preguntó con suavidad mirando al horizonte. Valentina se quedó en silencio, pensativa. Nunca se había detenido a reflexionar sobre eso. Había vivido tanto para satisfacer las expectativas de otros, que había olvidado la importancia de preguntarse qué quería ella misma, de conocer sus propios sueños y deseos. ¿Sabes? Creo que el mayor regalo que puedes darte es ser fiel a ti misma, sin importar lo que piensen los demás. La paz no está en la aceptación externa, está dentro de ti. Y cuando encuentras esa paz, lo demás ya no importa, dijo don Emiliano, con voz firme. Valentina lo miró, tocada por sus palabras. De alguna manera, sentía que las cosas comenzaban a tener sentido. No necesitaba la validación de su madre, ni la de Mariana, ni la de nadie más. Lo que necesitaba era ser fiel a su misión, a lo que su corazón le pedía. Gracias, don Emiliano. De verdad, me haces ver las cosas de otra manera, dijo Valentina, con una sonrisa sincera. En ese momento una voz la interrumpió. Era Andrés, su exnovio, quien se acercaba con una expresión seria. Valentina, tenemos que hablar, dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. Valentina se tensó al verlo. Había algo en su mirada que la inquietaba, algo que no podía descifrar. Andrés nunca había sido de confrontaciones, pero algo en su actitud la hacía sentir incómoda. ¿De qué se trata, Andrés?, preguntó ella, con una ligera mezcla de curiosidad y preocupación. Andrés respiró hondo, mirando alrededor, asegurándose de que no había nadie escuchando. Valentina, sé que esto es difícil de decir, pero lo que estás haciendo no está bien. Tu familia está en riesgo. Ya no eres parte de este mundo, no estás haciendo lo que se espera de ti. Yo aún me importa, y me duele ver cómo te alejas de lo que realmente importa. Las palabras de Andrés golpearon como un martillo. Valentina lo miró, sin saber qué responder. No quería pelear, pero tampoco podía ignorar lo que había aprendido en todo este tiempo. Andrés, yo no estoy aquí para seguir lo que los demás quieren. Estoy aquí para ser yo misma. Y si eso te duele, lo siento, respondió con una firmeza que nunca antes había mostrado. Andrés la miró sorprendido por su respuesta, y Valentina lo vio alejarse sin decir una palabra más. La tensión que sentía se desvaneció lentamente, y aunque las dudas seguían rondando su mente, por primera vez se sintió fuerte, segura de sí misma. Este evento no era solo para los demás, era su oportunidad para ser quien realmente quería ser. La noche del evento había llegado, y la tensión era palpable en el aire. El salón de eventos, normalmente opulentamente decorado, estaba transformado para la ocasión. Las luces suaves y cálidas iluminaban las mesas, donde había delicias caseras que los voluntarios habían preparado con esmero. El aroma a pan recién horneado y especias llenaba el aire, mientras las risas y conversaciones entre los asistentes creaban una atmósfera de esperanza y solidaridad. Valentina, de pie cerca del escenario, observaba a la multitud con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada mirada de los invitados parecía penetrarla, como si buscara alguna debilidad en ella. Su familia, siempre tan preocupada por las apariencias, se mantenía distante, en las sombras de la decoración elegante. Valentina los había buscado en vano con la mirada, pero no los veía entre la gente. Parecía como si su apoyo estuviera ausente, y la presión sobre sus hombros crecía. Un teléfono vibró en su bolso, rompiendo su concentración. Miró la pantalla, y el nombre en la pantalla hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era de un viejo amigo de la familia, un amigo que había estado cerca de su abuela durante años.
Sin pensarlo mucho, Valentina respondió. «Hola», dijo tratando de sonar tranquila, aunque la tensión en su voz era evidente. «Valentina, hay algo que necesitas saber, algo que tu familia nunca te contó». La voz en el otro lado de la línea era grave, seria. Valentina frunció el ceño, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. «¿De qué hablas?», respondió con la respiración entrecortada. «Don Emiliano. Él es el hermano perdido de tu abuela. Todo este tiempo, tu familia ha mantenido el secreto, porque no querían que la verdad saliera a la luz». Valentina se quedó en silencio, el teléfono temblando en sus manos. «Don Emiliano. ¿El hermano perdido de su abuela?». La revelación la golpeó como un torrente de agua fría, dejándola sin palabras. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba empezando a desmoronarse. El hombre que había acogido en su casa, que había sido su guía y su amigo, tenía un vínculo mucho más cercano con ella de lo que jamás imaginó. La idea de su familia ocultando algo tan importante la llenó de rabia y dolor. ¿Por qué no le habían contado la verdad? ¿Por qué la habían mantenido en la ignorancia sobre su propio linaje? Colgó el teléfono con una mano temblorosa y se dirigió al escenario. La multitud la observaba, esperando su discurso. Tomó una respiración profunda, buscando la calma en medio de la tormenta emocional que comenzaba a arremolinarse en su pecho. Subió al escenario, la luz cálida bañándola mientras el murmullo se apagaba lentamente. El micrófono en sus manos sentía más pesado que nunca, como si el peso de la verdad estuviera a punto de aplastarla. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz ligeramente vacilante al principio. «Gracias por estar aquí esta noche, por unirse a nosotros en una causa tan importante, por ayudar a los más necesitados. Esta noche es un homenaje a todos aquellos que han sido olvidados por la sociedad, a los ancianos que merecen ser vistos y escuchados». Hizo una pausa, sintiendo la mirada de todos sobre ella. Luego, sin poder evitarlo, las palabras salieron de sus labios con un tono más personal. «Esta noche, quiero hablarles de alguien muy especial, un hombre que me ha mostrado lo que realmente significa la riqueza y la bondad. Un hombre cuya vida, llena de sacrificios y desdichas, ha dado lugar a algo más grande que todos nosotros». La gente se quedó en silencio esperando que Valentina revelara más. Don Emiliano, desde su lugar entre los invitados, la observaba con una sonrisa de orgullo. Él sabía que lo que estaba por venir sería un momento clave para la vida de Valentina. «Don Emiliano», continuó Valentina, su voz quebrándose por la emoción, «ha sido más que un amigo para mí. Ha sido un mentor, un padre para muchos de nosotros. Y hoy quiero revelar una verdad que cambiará todo lo que pensábamos, saber sobre nuestra familia». Miró a la multitud, y luego fijó su mirada en su propia familia, que estaba al fondo, observando con desconfianza. «Mi familia ha guardado un secreto por años, un secreto sobre don Emiliano. Él no solo es un hombre sabio que ha vivido muchas vidas, sino que es también el hermano perdido de mi abuela». La sala quedó en un silencio absoluto. Los murmullos comenzaron a surgir en los rincones de la sala mientras la gente intentaba procesar lo que acababa de decir. Valentina los observaba, pero no podía apartar la vista de su familia, que estaba visiblemente incómoda, visiblemente sorprendida. Padre de Valentina, gritando desde el fondo: «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Traer esto aquí, enfrente de todos?». Valentina, firme: «Es hora de que la verdad salga a la luz. La gente tiene derecho a saber quiénes somos realmente». La tensión en la sala era palpable. Los ojos de todos estaban sobre ella, su familia, sus amigos y todos aquellos a los que había tratado de ayudar. Un murmullo creciente comenzó a llenar la sala, pero Valentina estaba decidida. Don Emiliano, levantándose de su asiento, con voz baja pero clara: «No hay nada más importante que la verdad, Valentina. No tengas miedo de enfrentarte a ella. Lo único que queda por hacer es seguir adelante, no esconderse de lo que somos».
Valentina lo miró y sonrió levemente. El hombre que había sido su guía en todo este proceso estaba ahora a su lado, como un faro de fortaleza. Había sido él quien, en su momento, le había mostrado que la verdadera riqueza no era aquella que se acumulaba en los bancos, sino la que se compartía con los demás, la que se nutría de la honestidad y la solidaridad. La gente en la sala comenzó a reaccionar. Aquella revelación no solo afectó a Valentina, sino también a todos los presentes. Los ojos se abrieron, las bocas se entreabrieron en asombro. La historia de don Emiliano no era solo la de un hombre pobre, sino la de alguien que había vivido en la sombra por razones que nadie entendía, pero que, a partir de esa noche, quedaría grabada en los corazones de todos. Mientras la multitud comenzaba a reaccionar, Valentina sintió un peso salir de su pecho. Sabía que lo que había hecho era lo correcto. Ya no importaba el qué dirán, ni las críticas que vendrían de su familia. Lo que importaba era que había dado un paso para sanar las heridas del pasado. A pesar de las dificultades y las dudas, Valentina había encontrado su propósito. Y con el apoyo de don Emiliano, quien había sido su ancla, su amigo y su protector, había demostrado que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en el amor, la honestidad y la valentía de vivir con integridad. La noche continuó, y aunque los desafíos seguían allí, Valentina sabía que había encontrado algo mucho más grande que el dinero o el estatus. Había encontrado su verdadera familia, su verdadero legado.